And I, with the fucking account code and the fucking password. Bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde el cine se analiza sin filtros y con una mirada honesta. Hoy traigo para ustedes una reseña muy especial de una de las comedias más caóticas y comentadas del cine moderno, The Hangover Part 2. En este canal no solo hablamos de películas, las desmenuzamos. Aquí encontrarás opiniones reales, análisis profundos y puntos de vista que van más allá de lo superficial. Si te gustan las historias llenas de locura, humor sin límites y personajes que te hacen reír y cuestionar al mismo tiempo, entonces este video es para ti. Prepárate porque en esta review vamos a explorar todo, desde la historia, las actuaciones, los momentos más impactantes, hasta lo bueno y lo no tan bueno de esta película. ¿Realmente logra superar a la primera parte o simplemente repite la fórmula? Quédate conmigo y descúbrelo. No olvides suscribirte a Remán Crítica, activar la campanita y ser parte de esta comunidad donde el cine se vive de verdad. The Hangover Part 2 es una película que genera opiniones divididas debido a su estilo particular de comedia, su estructura narrativa y su enfoque en el humor extremo. Como secuela de una obra muy exitosa, tenía el desafío de cumplir con expectativas altas, lo que inevitablemente llevó a comparaciones constantes. A partir de esto, es posible analizar tanto sus puntos positivos como negativos para entender mejor su impacto y recepción. Uno de los aspectos positivos más evidentes es su capacidad para entretener. La película mantiene un ritmo ágil que evita que el espectador se aburra. Desde el inicio, se establece un misterio que impulsa la narrativa, la desaparición de Teddy y la necesidad de reconstruir lo ocurrido durante la noche anterior. Este recurso, aunque repetido, sigue siendo efectivo para generar interés. Cada pista que descubren los personajes abre la puerta a nuevas situaciones absurdas, lo que mantiene la atención del público. Otro punto fuerte es la química entre los actores principales. Bradley Cooper, Ed Helms y Zach Galifianakis logran transmitir una dinámica creíble de amistad, incluso en medio del caos. Sus interacciones son naturales y muchas veces improvisadas, lo que aporta frescura a las escenas. Esta conexión entre los personajes es fundamental para que el humor funcione, ya que muchas de las situaciones dependen de sus reacciones. El personaje de Alan, interpretado por Galifianakis, es otro elemento positivo para muchos espectadores. Su comportamiento impredecible y su lógica peculiar generan momentos de comedia únicos. Aunque puede resultar extraño o incluso incómodo, su presencia añade un nivel de originalidad que diferencia a la película de otras comedias más convencionales. Alan representa el caos puro, y su influencia en la trama es constante. La ambientación en Tailandia también es un punto a favor. A diferencia de la primera película, que se desarrollaba en Las Vegas, aquí se presenta un entorno completamente distinto. Bangkok ofrece un escenario más intenso, con una mezcla de cultura, vida nocturna y elementos exóticos que enriquecen la experiencia visual. Este cambio de ubicación ayuda a que la película no se sienta completamente repetitiva, a pesar de seguir una estructura similar. En términos de producción, la película muestra un buen nivel técnico. La fotografía, la música y la edición contribuyen a crear una atmósfera coherente con el tono de la historia. Los efectos visuales, aunque no son el foco principal, están bien integrados y ayudan a reforzar ciertas escenas. Todo esto demuestra un cuidado en los detalles que eleva la calidad general del producto. Sin embargo, uno de los principales puntos negativos es precisamente su falta de originalidad. La película sigue casi exactamente la misma fórmula que su predecesora. Una noche de excesos, pérdida de memoria, desaparición de un personaje y una serie de pistas que deben seguirse para reconstruir los eventos. Esta repetición puede hacer que la historia se sienta predecible, especialmente para quienes ya vieron la primera entrega. En lugar de innovar, la película opta por intensificar los elementos que ya funcionaron, lo cual no siempre resulta efectivo. Otro aspecto criticable es el uso del humor extremo. Muchas de las bromas se basan en situaciones incómodas, exageradas o incluso ofensivas. Esto puede generar risas en algunos espectadores, pero también puede alejar a otros. El equilibrio entre lo divertido y lo excesivo no siempre se logra, y en ciertos momentos la película parece recurrir al shock value en lugar de a un humor más elaborado. El desarrollo de los personajes también presenta limitaciones. Aunque Stu tiene una cierta evolución, el resto de los personajes se mantienen bastante estáticos. Phil sigue siendo el líder despreocupado, y Alan continúa con su comportamiento errático sin cambios significativos.
Esta falta de desarrollo puede hacer que la historia se sienta superficial, ya que no hay un crecimiento claro en la mayoría de los personajes. Además, algunos personajes secundarios están poco aprovechados. A pesar de tener potencial, no reciben suficiente tiempo en pantalla para desarrollarse plenamente. Esto hace que ciertas subtramas se sientan incompletas o innecesarias. En una película con tantos elementos, habría sido beneficioso dar más profundidad a algunos de estos personajes. El tono de la película también puede ser un problema. En comparación con la primera entrega, esta secuela tiene un enfoque más oscuro y agresivo. Aunque esto puede resultar interesante, también puede afectar la experiencia de quienes esperaban algo más ligero. El equilibrio entre comedia y caos no siempre se maneja de manera uniforme, lo que genera altibajos en el ritmo emocional. Otro punto negativo es la dependencia de situaciones absurdas sin una justificación sólida. Aunque la comedia no siempre necesita lógica, en algunos casos, las coincidencias y los eventos parecen demasiado forzados. Esto puede afectar la inmersión del espectador, ya que resulta difícil creer en lo que está ocurriendo, incluso dentro del contexto de la película. A pesar de estos problemas, la película logra cumplir con su objetivo principal: hacer reír. Para muchos espectadores, esto es suficiente para considerar que vale la pena. La clave está en no tomarla demasiado en serio y aceptar su estilo exagerado. En este sentido, funciona como una comedia de entretenimiento rápido, ideal para desconectar y pasar un buen rato. También es importante destacar que la película tiene momentos realmente memorables. Algunas escenas logran combinar humor, sorpresa y creatividad de manera efectiva. Estos momentos son los que suelen quedar en la memoria del público y contribuyen a su popularidad. Aunque no toda la película mantiene el mismo nivel, estos picos de calidad ayudan a compensar sus debilidades. En términos de impacto, The Hangover Part 2 logró consolidar la franquicia y mantener el interés del público. A pesar de las críticas, su éxito comercial demuestra que existe una audiencia para este tipo de comedia. Esto refleja una desconexión entre la crítica especializada y el público general, algo común en el cine de entretenimiento. En conclusión, la película presenta una combinación de fortalezas y debilidades. Entre sus puntos positivos destacan el ritmo, la química del elenco, la ambientación y su capacidad para generar momentos divertidos. Por otro lado, sus principales fallas incluyen la falta de originalidad, el uso excesivo de humor extremo y el desarrollo limitado de los personajes. La experiencia final dependerá del tipo de espectador. Quienes disfruten de la comedia sin filtros probablemente la encontrarán entretenida, mientras que otros pueden considerarla repetitiva o excesiva. En definitiva, The Hangover Part 2 es una secuela que apuesta por lo seguro, amplificando lo que funcionó en la primera película sin arriesgar demasiado. Esto le permite ser efectiva en términos de entretenimiento, pero también limita su potencial para ofrecer algo realmente nuevo o memorable a nivel narrativo. La combinación de dirección y escritura es clave para entender el tono, el estilo narrativo y el tipo de humor que define a la película. En este caso, tanto el director como los escritores ya tenían experiencia previa con la primera entrega, lo que permitió mantener una continuidad clara en la historia y en el desarrollo de los personajes. El director de la película es Todd Phillips, una figura reconocida en el género de la comedia. Phillips no solo dirigió la película, sino que también participó en la escritura del guión, lo que le permitió tener un control creativo más amplio sobre el proyecto. Su estilo se caracteriza por un enfoque irreverente, con humor provocador y situaciones que llevan a los personajes al límite. En esta secuela, su objetivo fue ampliar la escala de la historia, trasladando la acción a un entorno más exótico y caótico como Tailandia. La trayectoria de Todd Phillips antes de esta película ya incluía varias comedias exitosas. Su experiencia le permitió entender qué elementos funcionaban mejor con el público y cómo estructurar una historia que mantuviera el interés. En The Hangover Part 2, Phillips opta por seguir una fórmula similar a la de la primera entrega, pero intensificando los elementos más extremos. Esto refleja una decisión consciente de no alejarse demasiado de lo que ya había demostrado ser exitoso. Como director, Phillips se enfoca en la interacción entre los personajes y en la construcción de situaciones absurdas. Su estilo visual no es particularmente llamativo en términos técnicos, pero sí es efectivo para contar la historia. Utiliza una narrativa ágil, con escenas que avanzan rápidamente y mantienen el ritmo de la película. Además,
permite cierto grado de improvisación por parte de los actores, lo que contribuye a la naturalidad de los diálogos y a la espontaneidad del humor. En cuanto al guión, fue escrito por el propio Todd Phillips junto con Craig Mazin y Scott Armstrong. Este equipo de escritores combinó diferentes estilos y experiencias para crear una historia que mezcla comedia, misterio y elementos de aventura. La colaboración entre ellos permitió desarrollar una narrativa coherente, aunque basada en una estructura ya conocida. Craig Mazin es un guionista con una trayectoria diversa en el cine y la televisión. Antes de trabajar en esta película, había participado en varios proyectos de comedia, lo que le dio una base sólida para contribuir al tono humorístico del guión. Su estilo tiende a combinar situaciones absurdas con una estructura narrativa bien definida, lo que se refleja en la forma en que se desarrolla la historia. En esta película, su aporte se nota en la construcción del misterio central y en la manera en que se revelan las pistas. Por otro lado, Scott Armstrong también tiene experiencia en el género de la comedia, habiendo trabajado en proyectos que combinan humor con situaciones cotidianas llevadas al extremo. Su participación en el guión aporta un enfoque más centrado en los personajes y en sus interacciones. Esto es evidente en los diálogos y en la dinámica entre los miembros del grupo, que es uno de los aspectos más destacados de la película. El proceso de escritura del guión implicó el desafío de crear una secuela que estuviera a la altura de la original. En lugar de reinventar completamente la historia, los escritores decidieron mantener la estructura básica y trasladarla a un nuevo contexto. Esto permitió conservar la esencia de la primera película, pero también generó críticas por la falta de innovación. Sin embargo, desde una perspectiva creativa, esta decisión tiene sentido, ya que busca satisfacer las expectativas del público. Uno de los elementos más interesantes del guión es la forma en que combina el misterio con la comedia. La historia se desarrolla como una especie de rompecabezas, donde los personajes deben reconstruir los eventos de la noche anterior. Este enfoque permite introducir una serie de situaciones inesperadas que generan humor y mantienen el interés. La estructura narrativa está diseñada para revelar información de manera gradual, lo que crea tensión y anticipación. El trabajo conjunto entre el director y los guionistas también se refleja en el tono de la película. Hay una clara intención de llevar el humor más allá de los límites convencionales, explorando situaciones que pueden resultar incómodas o provocadoras. Este estilo no es casual, sino el resultado de una visión compartida entre quienes desarrollaron la historia. La coherencia en este aspecto es uno de los puntos fuertes de la película. Sin embargo, la escritura también presenta algunas limitaciones. Al seguir una fórmula ya establecida, el guión puede sentirse predecible en ciertos momentos. Los espectadores que conocen la primera película pueden anticipar el desarrollo de la historia, lo que reduce el impacto de algunas revelaciones. Esto sugiere que, aunque el equipo creativo logró mantener la esencia, no arriesgó lo suficiente en términos de innovación narrativa. A pesar de esto, el guión logra cumplir con su objetivo principal: entretener. Los diálogos son rápidos y, en muchos casos, ingeniosos. Las situaciones están diseñadas para generar sorpresa y risa, incluso cuando son exageradas. La combinación de diferentes estilos de escritura permite que la película tenga un ritmo dinámico y una variedad de momentos cómicos. La dirección de Todd Phillips complementa el guión al enfocarse en la ejecución de las escenas. Su habilidad para trabajar con los actores y aprovechar su talento es evidente en la forma en que se desarrollan las interacciones. Además, su experiencia en el género le permite manejar el equilibrio entre comedia y narrativa, asegurando que la historia avance sin perder el tono humorístico. Otro aspecto relevante es la manera en que el equipo creativo utiliza el entorno para enriquecer la historia. La ambientación en Tailandia no solo sirve como un cambio visual, sino que también influye en el desarrollo de la trama. Los guionistas incorporan elementos culturales y situaciones específicas del lugar, lo que añade variedad y complejidad a la narrativa. En términos de colaboración, la relación entre el director y los guionistas es fundamental para el resultado final. La participación de Todd Phillips en ambos roles facilita la coherencia entre la visión narrativa y su ejecución en pantalla. Esto permite que la película tenga una identidad clara, incluso si no es completamente original. En conclusión, The Hangover Part 2 es el resultado del trabajo conjunto de un director con una visión definida y un equipo de guionistas con experiencia en comedia. Todd Phillips, junto con Craig Mazin y Scott Armstrong, lograron crear una secuela que mantiene la esencia de la original, aunque sin arriesgar demasiado en términos de innovación.
Su enfoque se centra en el entretenimiento, el humor extremo y la dinámica entre los personajes, lo que define el estilo de la película. Aunque el guión presenta algunas limitaciones, especialmente en cuanto a originalidad, también demuestra una comprensión clara de lo que el público espera de este tipo de comedia. La dirección, por su parte, asegura que la historia se desarrolle de manera efectiva, aprovechando al máximo el talento del elenco y el potencial de las situaciones. En conjunto, el trabajo del director y los escritores es fundamental para entender tanto los aciertos como las debilidades de la película. Este equilibrio entre música original y temas populares es fundamental para construir la atmósfera de la película, reforzar su tono cómico y acompañar el desarrollo caótico de la historia. La música no solo sirve como acompañamiento, sino que también se convierte en una herramienta narrativa que ayuda a definir el ritmo y las emociones de cada escena. El compositor encargado de la banda sonora original es Christoph Beck, un músico con amplia experiencia en cine y televisión. Beck ya había trabajado en la primera entrega de la saga, lo que le permitió mantener una continuidad sonora en esta secuela. Su estilo se caracteriza por ser versátil, capaz de adaptarse a diferentes géneros y tonos. En esta película, su trabajo se enfoca en crear una base musical que complemente el humor y la tensión sin robar protagonismo a las situaciones y a los personajes. El BGM de la película está diseñado para ser funcional más que dominante. A diferencia de otras producciones donde la música busca destacar de manera evidente, aquí se integra de forma sutil. Beck utiliza instrumentos y composiciones que acompañan las escenas sin distraer al espectador. Esto es especialmente importante en una comedia, donde el timing de los diálogos y las reacciones es clave para que los chistes funcionen. La música actúa como un soporte que refuerza el ritmo sin interferir con él. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Christoph Beck en The Hangover Part 2 es su capacidad para adaptarse al entorno cultural de la historia. Dado que la película se desarrolla en Tailandia, el compositor incorpora elementos musicales que evocan el ambiente local. Esto no significa que la banda sonora sea completamente tradicional, sino que incluye matices que reflejan la ubicación geográfica y cultural. Estos detalles ayudan a sumergir al espectador en el entorno y a diferenciar esta entrega de la anterior. La música de fondo también juega un papel importante en la construcción del misterio. A lo largo de la película, los personajes intentan reconstruir los eventos de una noche que no recuerdan, y el BGM acompaña este proceso con tonos que sugieren intriga y tensión. Aunque el tono general sigue siendo cómico, hay momentos en los que la música introduce una sensación de incertidumbre, lo que añade profundidad a la narrativa. Este contraste entre comedia y misterio es uno de los elementos distintivos de la saga. Además del BGM, la película destaca por su selección de canciones. La banda sonora incluye una mezcla de géneros musicales que van desde el rock hasta el pop y la música electrónica. Estas canciones no solo sirven para ambientar las escenas, sino que también contribuyen a definir la personalidad de los personajes y el tono de la historia. En muchos casos, la elección de una canción específica añade un nivel adicional de humor o ironía a la escena. Un ejemplo notable es el uso de canciones durante las secuencias de fiesta o de vida nocturna. Estas escenas se benefician de música energética que refleja el caos y la intensidad del entorno. La combinación de imágenes y sonido crea una experiencia sensorial que transmite la sensación de descontrol que viven los personajes. La música, en este contexto, se convierte en un elemento clave para transmitir la atmósfera. Otro aspecto interesante es la forma en que la música se utiliza para marcar transiciones entre escenas. En una película con un ritmo rápido y múltiples eventos, el BGM ayuda a conectar diferentes momentos de manera fluida. Esto permite que la narrativa avance sin interrupciones bruscas, manteniendo la coherencia del conjunto. Beck logra esto mediante composiciones que pueden adaptarse a diferentes situaciones, desde momentos de calma hasta escenas de alta intensidad. La relación entre la música y el humor es especialmente importante. En muchas ocasiones, el BGM se utiliza para enfatizar un chiste o para crear un contraste que lo haga más efectivo. Por ejemplo, una escena absurda puede ir acompañada de música seria, lo que genera un efecto cómico adicional. Este tipo de recursos demuestra un uso inteligente de la música como herramienta narrativa. El trabajo de Christoph Beck también se caracteriza por su consistencia. A lo largo de la película, mantiene un estilo coherente que refuerza la identidad sonora del proyecto. Aunque la música no es el elemento más destacado, su presencia constante contribuye a la experiencia general.
Este tipo de enfoque es común en comedias, donde la música debe apoyar sin dominar. En cuanto a la producción musical, la banda sonora fue cuidadosamente diseñada para equilibrar el BGM con las canciones seleccionadas. Este proceso implica decisiones creativas sobre cuándo utilizar música original y cuándo incorporar temas existentes. El resultado es una combinación que enriquece la película sin saturarla. La música se convierte en un complemento que mejora la narrativa sin distraer al espectador. Otro elemento relevante es el uso de la música en los créditos finales. Como es habitual en la saga, esta sección incluye una serie de imágenes que revelan lo ocurrido durante la noche. La música que acompaña estas imágenes juega un papel crucial, ya que establece el tono final de la película. La combinación de imágenes impactantes y música adecuada crea un cierre memorable que deja una impresión duradera. La banda sonora también refleja la personalidad de los personajes. Cada miembro del grupo tiene una identidad definida, y la música ayuda a reforzar estas diferencias. Aunque no hay temas específicos para cada personaje, el estilo general de la música se adapta a las situaciones que enfrentan. Esto contribuye a la construcción de los personajes y a la dinámica del grupo. En términos de recepción, la música de The Hangover Part 2 cumple con su propósito sin destacar excesivamente. No es una banda sonora que busque ser recordada por sí sola, sino que se enfoca en apoyar la narrativa. Este enfoque puede ser visto como una fortaleza o una limitación, dependiendo de las expectativas del espectador. Para una comedia, sin embargo, es una elección adecuada. La experiencia de Christoph Beck en diferentes géneros le permite manejar este tipo de proyectos con eficacia. Su capacidad para adaptarse a las necesidades de la historia y para trabajar en conjunto con el director es evidente en el resultado final. La música se integra de manera natural, sin sobresalir de forma innecesaria. En conclusión, la música y el BGM de The Hangover Part 2 desempeñan un papel fundamental en la construcción de su atmósfera y en el desarrollo de su narrativa. El trabajo de Christoph Beck se caracteriza por su sutileza, consistencia y capacidad para adaptarse al tono de la película. Aunque no es una banda sonora que busque protagonismo, su contribución es esencial para el éxito del conjunto. El final de The Hangover Part 2 funciona como la culminación de todo el caos, la confusión y la tensión acumulada a lo largo de la historia. Después de seguir una serie de pistas desconectadas, situaciones absurdas y momentos de desesperación, los protagonistas finalmente logran reconstruir lo ocurrido durante la noche que no recuerdan. Este desenlace combina alivio, humor y un cierre emocional que mantiene la esencia de la saga. A medida que la película se acerca a su conclusión, la principal preocupación de los personajes sigue siendo encontrar a Teddy, el hermano menor de la novia de Stu. La desaparición de Teddy es el eje central del conflicto, y durante gran parte de la historia, existe la posibilidad de que algo terrible le haya sucedido. Este elemento introduce una tensión constante que contrasta con el tono cómico de la película. Los protagonistas pasan por múltiples escenarios peligrosos y desconcertantes, creyendo en varios momentos que Teddy podría estar muerto o gravemente herido. Sin embargo, el giro final revela que la realidad es mucho más absurda de lo que imaginaban. Después de toda la búsqueda desesperada por Bangkok, descubren que Teddy nunca estuvo realmente perdido en el sentido convencional. En cambio, había estado mucho más cerca de lo que pensaban. Este tipo de resolución es característico de la saga, donde la solución al misterio suele ser inesperada, pero también irónica. El momento en que encuentran a Teddy es clave para entender el tono del final. Él aparece en un estado peculiar, habiendo pasado por su propia experiencia durante la noche, aunque sin haber sido consciente de todo lo que ocurría. La revelación de su paradero no solo resuelve el conflicto principal, sino que también añade un toque de humor absurdo, ya que demuestra que gran parte del caos fue producto de malentendidos y circunstancias ridículas. Uno de los detalles más impactantes es el descubrimiento relacionado con el dedo de Teddy. A lo largo de la película, los protagonistas encuentran lo que creen que es una prueba de que algo terrible le ocurrió. Este elemento aumenta la tensión y el sentido de urgencia. Sin embargo, al final se revela la verdad detrás de este detalle, lo que transforma una situación aparentemente trágica en algo que encaja con el tono exagerado de la película. Este tipo de giro es un ejemplo de cómo la historia juega constantemente con las expectativas del espectador. Una vez resuelto el misterio, los personajes regresan a la isla donde se celebrará la boda. Este regreso representa un cambio de tono, pasando del caos urbano de Bangkok a un ambiente más tranquilo y ordenado.
La transición es importante porque permite cerrar la historia de manera más relajada después de toda la tensión acumulada. También simboliza el regreso a la normalidad, aunque los personajes ya no son exactamente los mismos. El personaje de Stu tiene un papel central en el desenlace. A lo largo de la película, sufre una transformación significativa. Comienza como alguien que intenta controlar cada aspecto de su vida, pero termina aceptando que no puede evitar el caos por completo. Esta aceptación es clave para su desarrollo y se refleja en su actitud durante el final. A pesar de todo lo ocurrido, decide seguir adelante con la boda, mostrando una mayor confianza en sí mismo. La boda en sí es un momento importante, ya que representa la resolución emocional de la historia. A pesar de todos los obstáculos, el evento se lleva a cabo con éxito. Este resultado refuerza el tema de la resiliencia y la importancia de la amistad. Los protagonistas, a pesar de sus errores y decisiones cuestionables, logran superar las dificultades y cumplir con su objetivo. El final también destaca la relación entre los personajes. A lo largo de la película, enfrentan conflictos, tensiones y momentos de desesperación, pero su vínculo se mantiene intacto. Este aspecto es fundamental para entender el mensaje de la historia. La amistad es presentada como un elemento que puede resistir incluso las situaciones más extremas. El hecho de que logren llegar a tiempo para la boda es una prueba de su compromiso mutuo. Uno de los elementos más característicos del final de The Hangover Part 2 es la secuencia de fotografías durante los créditos. Estas imágenes revelan lo que realmente ocurrió durante la noche que los personajes no recuerdan. Este recurso narrativo no solo proporciona respuestas, sino que también añade un nivel adicional de humor. Muchas de las situaciones mostradas son aún más extremas de lo que se insinuó en la historia principal. Las fotografías funcionan como una especie de recompensa para el espectador, ya que permiten ver la verdad completa detrás del misterio. Además, refuerzan la idea de que los personajes vivieron una experiencia mucho más intensa de lo que pueden recordar. Este contraste entre lo que saben y lo que realmente ocurrió es una de las claves del humor de la película. El uso de estas imágenes también sirve para cerrar la narrativa de manera efectiva. Aunque el misterio principal ya ha sido resuelto, las fotografías añaden contexto y completan la historia. Este enfoque permite que el final sea tanto satisfactorio como divertido, manteniendo el tono característico de la saga hasta el último momento. Otro aspecto importante del final es el equilibrio entre comedia y resolución. Aunque la película está llena de situaciones absurdas, el desenlace logra ofrecer una sensación de cierre. Los conflictos principales se resuelven, los personajes alcanzan sus objetivos y la historia concluye de manera coherente. Este equilibrio es fundamental para que el final funcione. En términos temáticos, el final refuerza varias ideas presentes a lo largo de la película: la aceptación del caos, la importancia de la amistad y la capacidad de seguir adelante a pesar de los errores. Son algunos de los mensajes que se consolidan en esta parte final. Aunque estos temas no se desarrollan de manera profunda, están claramente presentes y contribuyen a la cohesión de la historia. El tono del final es, en general, más ligero y optimista. Después de todo el caos y la incertidumbre, los personajes encuentran una especie de estabilidad. Este cambio de tono es importante porque permite al espectador relajarse y disfrutar del cierre sin la tensión que caracteriza gran parte de la película. En conclusión, el final de The Hangover Part 2 es una combinación de resolución, humor y cierre emocional. A través de giros inesperados, revelaciones absurdas y momentos de camaradería, la película logra concluir su historia de manera satisfactoria. Aunque sigue una estructura similar a la de la primera entrega, el desenlace mantiene su propio carácter gracias a la ambientación, los detalles específicos de la trama y el desarrollo de los personajes. El resultado es un final que cumple con las expectativas del público, ofreciendo tanto respuestas como entretenimiento. Es un cierre que refuerza la identidad de la película y deja una impresión duradera, recordando al espectador que, en este tipo de historias, el viaje es tan importante como el destino. The Hangover Part 2 es la secuela de la exitosa comedia que sigue las desventuras de un grupo de amigos conocidos como La Manada de Lobos. La historia se traslada desde Las Vegas hasta Tailandia, ofreciendo un escenario completamente diferente, pero manteniendo el mismo estilo caótico, absurdo y lleno de situaciones inesperadas. La película comienza con la planificación de la boda de Stu, quien después de los eventos traumáticos de la primera entrega, desea algo tranquilo, sin excesos ni locuras.
Sin embargo, la presencia de sus amigos, Phil, Alan y Doug, hace evidente que las cosas no saldrán como él espera. Stu ha decidido casarse con Lauren, una mujer tailandesa proveniente de una familia adinerada. La boda se celebrará en Tailandia, específicamente en una isla paradisíaca. Desde el inicio, Stu deja claro que no quiere repetir la experiencia desastrosa de su despedida de soltero en Las Vegas. Por ello, insiste en una celebración sencilla y sin fiestas descontroladas. Sin embargo, sus amigos tienen otros planes, o al menos una forma distinta de entender lo que significa una noche tranquila. El conflicto comienza con la relación incómoda entre Alan y Teddy, el hermano menor de Lauren. Teddy es un joven prodigio, extremadamente inteligente y responsable, lo cual contrasta fuertemente con la personalidad infantil e impredecible de Alan. A pesar de sus diferencias, Stu acepta llevar a Teddy junto con ellos a una pequeña reunión previa a la boda en la playa. Lo que parecía una simple fogata con unas cervezas se convierte en el punto de partida del caos. A la mañana siguiente, Phil, Stu y Alan despiertan en una habitación sucia y desconocida en Bangkok, completamente desorientados. Rápidamente se dan cuenta de que algo salió terriblemente mal. Stu tiene un tatuaje en la cara similar al de Mike Tyson, Alan está completamente rapado, y hay un mono vestido con ropa dentro del cuarto. Pero lo más preocupante es que Teddy ha desaparecido, y lo único que encuentran de él es un dedo cortado. A partir de ese momento, la película se convierte en una carrera contra el tiempo. Los protagonistas deben reconstruir los eventos de la noche anterior para encontrar a Teddy antes de la boda. Este recurso narrativo, similar al de la primera película, se utiliza nuevamente para generar misterio, humor y tensión. Cada pista que descubren los lleva a situaciones más absurdas y peligrosas. Durante su búsqueda, descubren que estuvieron involucrados con criminales, monjes budistas y hasta un club clandestino. También aparece Leslie Chow, un personaje excéntrico y peligroso que jugó un papel importante en la primera película. Chow se convierte en una pieza clave para entender lo que sucedió, aunque su comportamiento errático complica aún más las cosas. A medida que avanzan, los protagonistas enfrentan las consecuencias de sus acciones. Stu, quien siempre ha intentado ser el más responsable, se ve obligado a confrontar su propia naturaleza reprimida. A pesar de su deseo de control, termina siendo parte del caos. Esto se refleja especialmente cuando descubre que tuvo relaciones sexuales durante la noche, algo que lo llena de culpa y confusión. La película también explora la dinámica entre los personajes. Phil actúa como el líder pragmático, tratando de mantener la calma y encontrar soluciones. Alan, por su parte, sigue siendo impredecible y muchas veces es la causa de los problemas, aunque también aporta momentos clave para resolverlos. Doug, aunque menos presente, sirve como un contraste al haber aprendido de la experiencia pasada. Uno de los elementos más impactantes es el descubrimiento de que Teddy podría haber muerto. Esta posibilidad eleva el nivel de tensión y obliga a los personajes a actuar con mayor urgencia. Sin embargo, también mantiene el tono cómico característico de la saga, equilibrando el drama con situaciones ridículas. Finalmente, tras una serie de eventos caóticos, logran encontrar a Teddy en un lugar inesperado. Resulta que estuvo con ellos todo el tiempo, pero no se dieron cuenta debido a las circunstancias absurdas en las que se encontraban. Este giro resuelve el conflicto principal y permite que la historia avance hacia su conclusión. El regreso a la isla para la boda representa un cierre simbólico. A pesar de todo lo ocurrido, logran llegar a tiempo para la ceremonia. Stu, habiendo aceptado su naturaleza imperfecta, decide seguir adelante con su matrimonio. La boda se lleva a cabo con éxito, aunque el recuerdo de la noche en Bangkok queda como una experiencia inolvidable. Como en la primera película, los créditos finales incluyen una serie de fotografías que revelan lo que realmente ocurrió durante la noche. Estas imágenes sirven como un recurso cómico adicional, mostrando momentos aún más extremos y absurdos que los que se narraron en la historia principal. En términos temáticos, la película aborda la pérdida de control, la amistad y la aceptación personal. Aunque utiliza el humor como vehículo principal, también presenta una reflexión sobre la naturaleza humana y la dificultad de mantener el orden en situaciones impredecibles. La ambientación en Tailandia añade un elemento cultural interesante, mostrando un contraste entre el entorno exótico y el comportamiento caótico de los protagonistas. En conclusión, The Hangover Part 2 mantiene la esencia de su predecesora,
pero amplifica los elementos que la hicieron popular: el misterio, el humor irreverente y las situaciones extremas. Aunque sigue una estructura similar, logra ofrecer una experiencia entretenida gracias a su ambientación, personajes y ritmo narrativo. Es una historia sobre errores, consecuencias y la resiliencia de la amistad frente al caos absoluto. El elenco de The Hangover Part 2 está compuesto por un grupo de actores que lograron dar vida a personajes memorables, cada uno aportando su estilo único de comedia y personalidad. La química entre ellos es uno de los factores clave que hacen que la película funcione, ya que el humor no solo depende de las situaciones absurdas, sino también de la forma en que los actores reaccionan ante ellas. A lo largo de la historia, cada miembro del elenco tiene un papel específico que contribuye al desarrollo del caos y a la resolución del misterio central. Uno de los protagonistas principales es Bradley Cooper, quien interpreta a Phil Wenneck. Phil es el líder informal del grupo, un personaje seguro de sí mismo, carismático y con una actitud relajada frente a los problemas. En esta segunda entrega, su papel se centra en tratar de mantener la calma mientras todo a su alrededor se desmorona. La actuación de Cooper destaca por su capacidad para equilibrar el humor con momentos de seriedad, mostrando un personaje que, aunque parece despreocupado, también se preocupa profundamente por sus amigos. Su presencia es esencial para guiar al grupo en medio del caos, actuando como una especie de ancla racional. Por otro lado, Ed Helms interpreta a Stu Price, el personaje alrededor del cual gira gran parte de la trama. Stu es un dentista inseguro que intenta constantemente mantener el control de su vida. En esta película, su deseo de tener una boda tranquila contrasta con los eventos que se desencadenan. Helms ofrece una actuación cargada de ansiedad y frustración, lo que genera muchas de las situaciones cómicas. Su transformación a lo largo de la historia es notable, ya que pasa de ser alguien reprimido a aceptar su lado más caótico. Esto añade profundidad a su personaje y lo convierte en uno de los más interesantes de la película. Otro miembro fundamental del grupo es Zach Galifianakis, quien da vida a Alan Gardner. Alan es, sin duda, el personaje más excéntrico y extraño del elenco. Su comportamiento impredecible y su falta de conciencia social lo convierten en una fuente constante de humor. En esta segunda parte, su relación con Teddy y su sentimiento de exclusión aportan un matiz emocional a su personaje. Galifianakis logra combinar comedia absurda con momentos de vulnerabilidad, mostrando que Alan no es solo un personaje ridículo, sino también alguien que busca pertenecer. Justin Bartha interpreta a Doug Billings, el cuarto miembro de la manada. Aunque su presencia es más limitada en comparación con los demás, Doug cumple un papel importante, como el personaje que intenta mantenerse alejado de los problemas. Su experiencia en la primera película lo ha vuelto más cauteloso, lo que crea un contraste con las decisiones impulsivas del resto del grupo. Bartha aporta una energía más calmada, que ayuda a equilibrar la dinámica del elenco. Uno de los personajes más llamativos es Leslie Chow, interpretado por Ken Jeong. Chow es un criminal excéntrico que aparece de manera inesperada y genera situaciones caóticas. Jeong ofrece una actuación exagerada y llena de energía, convirtiendo a su personaje en uno de los más memorables. Su estilo de comedia física y su capacidad para improvisar hacen que cada una de sus escenas sea impredecible. En esta película, su participación es crucial para el desarrollo de la trama, ya que proporciona información clave sobre lo ocurrido durante la noche perdida. El personaje de Lauren, la prometida de Stu, es interpretado por Jamie Chung. Aunque su papel no es central en la narrativa del caos en Bangkok, su presencia es importante para entender las motivaciones de Stu. Lauren representa estabilidad y una vida ordenada, lo que contrasta con el comportamiento descontrolado del grupo. Chung interpreta a su personaje con una mezcla de dulzura y firmeza, mostrando una relación basada en el afecto, pero también en ciertas expectativas. El padre de Lauren, un personaje serio y exigente, es interpretado por Nirut Siriyanya. Su actitud distante y su desaprobación hacia Stu añaden tensión a la historia. Este personaje representa la presión social y familiar que enfrenta Stu, aumentando su ansiedad y su necesidad de demostrar que es digno de formar parte de la familia. La actuación de Siriyanya aporta un tono más serio que contrasta con el humor predominante de la película. Teddy, el hermano menor de Lauren, es interpretado por Mason Lee. Teddy es un joven brillante y responsable, cuya desaparición desencadena toda la trama. Aunque no tiene muchas escenas activas en el desarrollo principal,
Su presencia es constante como el objetivo de la búsqueda. Lee logra transmitir la inocencia y la presión que su personaje enfrenta, especialmente en relación con las expectativas de su familia. Otro personaje relevante es Jade, interpretada por Heather Graham, quien retoma su papel de la primera película. Aunque su aparición es breve, su relación pasada con Stu añade un elemento de continuidad entre ambas entregas. Graham aporta un toque de humor y nostalgia, recordando los eventos del pasado y cómo estos siguen afectando a los personajes. Además, el elenco incluye varios personajes secundarios que enriquecen la historia. Entre ellos se encuentran monjes, criminales y figuras del mundo nocturno de Bangkok, cada uno contribuyendo a la atmósfera caótica de la película. Estos personajes, aunque con menos tiempo en pantalla, ayudan a construir el entorno en el que se desarrolla la trama. La dirección logra aprovechar al máximo el talento del elenco, permitiendo que cada actor tenga momentos para destacar. La improvisación juega un papel importante en la comedia, lo que se refleja en la naturalidad de las interacciones entre los personajes. Esto hace que las situaciones, por más absurdas que sean, resulten creíbles dentro del contexto de la historia. En conjunto, el elenco de The Hangover Part 2 logra crear una experiencia cinematográfica dinámica y entretenida. Cada actor aporta algo único, desde el liderazgo de Phil hasta la excentricidad de Alan, pasando por la ansiedad de Stu y la imprevisibilidad de Chow. La combinación de estos elementos es lo que hace que la película destaque dentro del género de la comedia. La interacción entre los personajes es uno de los aspectos más fuertes de la película. Las diferencias de personalidad generan conflictos, pero también momentos de camaradería que refuerzan el tema central de la amistad. A pesar de los errores y las decisiones cuestionables, el grupo permanece unido, mostrando que su vínculo es más fuerte que cualquier problema. En resumen, el éxito de la película no solo se debe a su guión o a sus situaciones cómicas, sino también al trabajo del elenco. Cada actor logra dar vida a su personaje de manera convincente, contribuyendo a una narrativa que combina humor, caos y emoción. Gracias a estas interpretaciones, la película se mantiene como una de las comedias más recordadas de su época. The Hangover Part 2 es una comedia que intenta replicar el éxito de su predecesora, trasladando la acción a un entorno completamente distinto, Tailandia. Desde el primer momento, la película deja claro que seguirá una fórmula similar, con un grupo de amigos que despiertan tras una noche de excesos sin recordar lo ocurrido, obligados a reconstruir los hechos paso a paso. Este enfoque puede resultar familiar e incluso predecible, pero también ofrece una base sólida para desarrollar situaciones cómicas y absurdas que caracterizan a la saga. Uno de los aspectos más llamativos de la película es su ambientación. Bangkok se convierte en un personaje más dentro de la historia, mostrando un contraste entre lo exótico, lo caótico y lo peligroso. A diferencia de Las Vegas en la primera entrega, aquí el entorno se siente más intenso y menos controlado, lo que eleva el nivel de riesgo y también el tono de la comedia. La ciudad aporta una atmósfera más oscura, que combina perfectamente con el tipo de humor irreverente que maneja la película. Este cambio de escenario es uno de los puntos fuertes, ya que evita que la historia se sienta completamente repetitiva. En cuanto al humor, la película mantiene un estilo provocador, a veces excesivo y sin filtros. Muchas de las bromas giran en torno a situaciones incómodas, errores extremos y consecuencias inesperadas. Este tipo de comedia no es para todos los públicos, ya que puede resultar ofensiva o demasiado exagerada para algunos espectadores. Sin embargo, para quienes disfrutan del humor absurdo y sin censura, la película ofrece numerosos momentos divertidos. La clave está en aceptar desde el principio que la lógica queda en segundo plano, y que el objetivo principal es entretener a través del caos. Las actuaciones son otro de los pilares fundamentales. Bradley Cooper aporta carisma y estabilidad al grupo, funcionando como el líder que intenta mantener todo bajo control. Su interpretación es sólida y logra equilibrar el humor con momentos más serios. Por otro lado, Ed Helms destaca especialmente, ya que su personaje, Stu, es el eje emocional de la historia. Su ansiedad, frustración y evolución a lo largo de la película añaden una capa de profundidad que va más allá de la simple comedia. Sin duda, uno de los elementos más distintivos es la actuación de Zach Galifianakis como Alan. Su estilo de humor es peculiar, incómodo y muchas veces impredecible. Esto puede ser un punto a favor o en contra, dependiendo del espectador. Para algunos,
Alan es el personaje más divertido y original. Para otros, puede resultar irritante o exagerado. Aún así, es innegable que su presencia define gran parte del tono de la película. Otro personaje que aporta energía es Leslie Chow, interpretado por Ken Jeong. Su participación introduce un nivel adicional de locura, con escenas que llevan el absurdo al extremo. Chow es un personaje que roba la atención cada vez que aparece, y su interacción con el resto del grupo genera algunos de los momentos más memorables. A pesar de sus virtudes, la película también tiene debilidades claras. La más evidente es su dependencia de la fórmula de la primera entrega. Muchos de los elementos narrativos se repiten: la pérdida de memoria, la desaparición de un personaje, la búsqueda de pistas y la revelación final a través de fotografías. Esto puede hacer que la experiencia se sienta menos fresca, especialmente para quienes ya conocen la estructura. En lugar de innovar, la película opta por intensificar lo que ya funcionó, lo cual es una decisión que divide opiniones. Otro punto criticable es el uso del humor extremo. En algunos momentos, la película cruza la línea entre lo divertido y lo excesivo, recurriendo a situaciones que pueden parecer innecesarias o simplemente impactantes por el hecho de serlo. Este enfoque puede generar risas, pero también puede provocar incomodidad o rechazo. La película no busca ser sutil, y eso es algo que el espectador debe tener en cuenta antes de verla. El ritmo narrativo es generalmente rápido, lo que ayuda a mantener el interés. La constante sucesión de eventos y descubrimientos evita que la historia se estanque. Sin embargo, en algunos momentos puede sentirse repetitiva, ya que sigue un patrón similar en cada pista que descubren los personajes. Aún así, el dinamismo general logra compensar estas pequeñas fallas. Desde un punto de vista temático, la película aborda la amistad, la responsabilidad y la aceptación personal. Aunque estos temas no se desarrollan de manera profunda, están presentes a lo largo de la historia. Stu, en particular, representa la lucha entre el control y el caos, y su evolución refleja la idea de aceptar las imperfecciones propias. Este mensaje, aunque sencillo, añade un componente emocional que complementa la comedia. En cuanto a la dirección, se nota un esfuerzo por mantener el estilo visual y narrativo de la primera película, pero adaptándolo al nuevo entorno. Las escenas están diseñadas para maximizar el impacto cómico, utilizando tanto el diálogo como la comedia física. La música y la edición también contribuyen a crear una atmósfera que combina tensión y humor. Entonces, ¿vale la pena ver The Hangover Part 2? La respuesta depende en gran medida del tipo de espectador. Si disfrutaste la primera película y no te molesta que la historia siga una estructura similar, es muy probable que encuentres esta secuela entretenida. Ofrece momentos divertidos, actuaciones sólidas y un entorno diferente que aporta frescura visual. Por otro lado, si buscas una comedia innovadora o con un enfoque más sofisticado, es posible que la película no cumpla tus expectativas. Su dependencia de la fórmula original y su humor extremo pueden ser vistos como limitaciones importantes. No es una película que intente reinventar el género, sino más bien una que busca replicar un éxito previo. En términos generales, la película funciona como entretenimiento ligero. No pretende ser profunda ni compleja, sino ofrecer una experiencia divertida y caótica. Es ideal para ver con amigos o en un ambiente relajado, donde el objetivo principal sea reírse sin pensar demasiado en la lógica de los eventos. En conclusión, The Hangover Part 2 es una secuela que divide opiniones. Tiene momentos muy divertidos y un elenco que sabe cómo manejar el humor, pero también presenta una falta de originalidad y un uso excesivo de ciertos recursos. Aún así, cumple con su propósito principal: entretener. Si estás dispuesto a aceptar sus excesos y su estilo sin filtros, definitivamente puede valer la pena verla. The Hangover Part 2 no es una película que dependa principalmente de efectos visuales espectaculares, como ocurre en producciones de ciencia ficción o acción, pero aún así, utiliza una cantidad considerable de efectos visuales, VFX, y gráficos generados por computadora, CGI, para mejorar la narrativa, crear situaciones imposibles de filmar de forma segura y reforzar el tono caótico de la historia. En este tipo de comedia, los efectos no buscan llamar la atención de manera evidente, sino integrarse de forma sutil para que el espectador crea que todo lo que ocurre es real, por más absurdo que parezca. Uno de los aspectos más interesantes del uso de CGI en esta película es su enfoque invisible.
A diferencia de otras producciones donde los efectos son el centro de atención, aquí se emplean para complementar escenas, corregir detalles o hacer posibles ciertas situaciones peligrosas. Por ejemplo, muchas de las escenas que involucran animales, como el mono que aparece a lo largo de la historia, combinan tomas reales con retoques digitales. Aunque en algunos momentos se utilizaron animales entrenados, el CGI permitió controlar movimientos específicos, garantizar la seguridad del equipo y lograr acciones que no serían posibles en la vida real. El personaje del mono es un buen ejemplo de cómo se integran efectos visuales en la narrativa. En varias escenas, especialmente aquellas que implican interacción directa con los actores o situaciones de riesgo, se recurre a modelos digitales o a composiciones híbridas. Esto permite que el animal realice acciones complejas sin poner en peligro a nadie. El resultado final es convincente, ya que el CGI se mezcla cuidadosamente con el entorno y la iluminación, evitando que el espectador perciba la intervención digital. Otro elemento donde los efectos visuales juegan un papel importante es en la recreación de Bangkok como un entorno caótico y vibrante. Aunque gran parte de la película fue filmada en locaciones reales, se utilizaron efectos digitales para ampliar escenarios, añadir multitudes, modificar paisajes urbanos y eliminar elementos no deseados. Este tipo de VFX es común en el cine moderno y ayuda a construir una versión más intensa y estilizada de la ciudad. Gracias a estas técnicas, se logra transmitir la sensación de desorientación que experimentan los personajes. Las escenas nocturnas, en particular, se benefician del uso de CGI. La iluminación, los neones y el tráfico se intensifican mediante efectos digitales para crear una atmósfera más caótica. En algunos casos, se añaden detalles como luces adicionales, reflejos o movimiento en el fondo para hacer que la ciudad parezca más viva. Estos ajustes pueden parecer pequeños, pero contribuyen significativamente al impacto visual general. Uno de los desafíos más grandes en una película como esta es recrear los eventos de la noche anterior, que los personajes no recuerdan. Aunque gran parte de esto se revela a través de fotografías al final, muchas de esas imágenes implican situaciones que no podrían haberse filmado de manera tradicional. Aquí es donde el CGI y la manipulación digital juegan un papel clave. Se combinan múltiples tomas, se alteran expresiones faciales y se añaden elementos para crear imágenes impactantes y humorísticas. El famoso tatuaje en el rostro de Stu es otro ejemplo interesante. Aunque se utilizó maquillaje práctico durante el rodaje, el CGI se empleó para perfeccionar su apariencia en algunas escenas, asegurando consistencia y detalle. Este tipo de retoque digital es común en el cine y permite mantener la continuidad visual sin depender exclusivamente de efectos prácticos. También hay escenas que implican violencia o situaciones peligrosas, donde el CGI ayuda a reducir riesgos. Golpes, accidentes y momentos de caos pueden ser intensificados digitalmente para que parezcan más extremos sin poner en peligro a los actores. Por ejemplo, algunos impactos o caídas se complementan con efectos visuales para aumentar su realismo o exageración, dependiendo del tono de la escena. El personaje de Leslie Chow, interpretado por Ken Jeong, también se beneficia indirectamente del uso de efectos visuales. En ciertas escenas que implican acciones físicas extremas o peligrosas, el CGI permite amplificar el impacto sin comprometer la seguridad. Esto es especialmente importante en una comedia, donde los límites de la realidad se estiran constantemente. Otro aspecto relevante es el uso de CGI para la edición y composición de escenas. En muchas ocasiones, se combinan diferentes tomas para crear una sola secuencia fluida. Esto puede incluir la eliminación de cables, la corrección de errores o la integración de elementos que fueron filmados por separado. Este tipo de efectos es prácticamente invisible, pero esencial para el resultado final. El trabajo de postproducción también incluye la corrección de color y la mejora digital de la imagen. Aunque no siempre se considera CGI en el sentido tradicional, estas técnicas forman parte del proceso de efectos visuales. En la película, se utiliza una paleta de colores que resalta el calor, la intensidad y el exotismo de Tailandia. Esto se logra mediante ajustes digitales que transforman el material original en una versión más estilizada. En cuanto al equipo técnico, la película contó con estudios especializados en efectos visuales que trabajaron en múltiples aspectos del proyecto. Estos equipos se encargaron de integrar CGI de manera coherente con el material filmado, asegurando que no hubiera diferencias perceptibles entre lo real y lo digital. La coordinación entre el director,
los supervisores de efectos y los editores fue clave para lograr este equilibrio. Es importante destacar que, en una comedia como esta, el objetivo principal de los efectos visuales no es impresionar por sí mismos, sino apoyar el humor. Muchas veces, el CGI se utiliza para hacer que una situación absurda parezca creíble, lo cual es esencial para que el chiste funcione. Si el espectador percibe el efecto como falso, la comedia pierde impacto. Por ello, la sutileza es fundamental. Comparada con otras películas del mismo género, The Hangover Part 2 utiliza los efectos visuales de manera eficiente, sin exagerar. No hay grandes explosiones ni criaturas fantásticas, pero sí una gran cantidad de pequeños detalles que, en conjunto, mejoran la experiencia. Este enfoque demuestra que el CGI no siempre tiene que ser espectacular para ser efectivo. En términos de innovación, la película no introduce técnicas revolucionarias, pero sí demuestra un uso competente de las herramientas disponibles en su momento. La integración de efectos prácticos y digitales es uno de sus puntos fuertes, ya que permite mantener un equilibrio entre realismo y exageración. Este enfoque híbrido es común en el cine moderno y sigue siendo relevante hoy en día. Finalmente, el uso de CGI en la secuencia de fotografías al final de la película merece una mención especial. Estas imágenes son una combinación de actuación, maquillaje, efectos prácticos y manipulación digital. El resultado es una serie de momentos impactantes y cómicos que resumen la locura de la noche anterior. Aquí, el CGI permite llevar las situaciones al extremo, creando imágenes que serían difíciles o imposibles de capturar en la realidad. En conclusión, The Hangover Part 2 utiliza los efectos visuales y el CGI de manera estratégica y discreta. Aunque no es una película centrada en los efectos, estos juegan un papel fundamental en la construcción de su mundo y en la ejecución de su humor. Desde la integración de animales hasta la recreación de escenarios y la mejora de escenas, el trabajo de VFX contribuye significativamente al resultado final. Es un ejemplo de cómo los efectos visuales pueden ser utilizados de forma efectiva, incluso en géneros donde no son el elemento principal, demostrando que su valor radica tanto en lo que se ve como en lo que pasa desapercibido. The Hangover Part 2 fue uno de los estrenos más esperados de su año, principalmente debido al enorme éxito de su predecesora. Desde antes de su lanzamiento, existía una gran expectativa tanto por parte del público como de la industria cinematográfica, lo que influyó directamente en su desempeño en taquilla. La película se benefició de una fuerte campaña de marketing, el reconocimiento de marca y el atractivo de su elenco principal, factores que contribuyeron a un estreno muy sólido a nivel mundial. En su primer fin de semana, la película logró una recaudación impresionante, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Su debut coincidió con el fin de semana largo del Día de los Caídos, lo que históricamente favorece a los estrenos importantes. Durante esos días, logró posicionarse rápidamente como una de las comedias con mayor apertura en la historia del cine en ese momento. Este éxito inicial reflejó el interés del público por volver a ver a los personajes y experimentar una nueva aventura, aunque en un entorno distinto. A nivel doméstico, la película mantuvo un rendimiento constante durante varias semanas. Aunque experimentó una caída típica después de su estreno, logró sostener cifras sólidas gracias al boca a boca y al atractivo de su humor irreverente. El hecho de que fuera una secuela jugó a su favor, ya que muchos espectadores acudieron al cine por la familiaridad con la historia y los personajes. Además, el tono ligero y entretenido la convirtió en una opción popular para grupos de amigos, lo que incrementó la venta de entradas. Estas polémicas abarcan desde cuestiones culturales y éticas hasta críticas relacionadas con su contenido, la representación de personajes y la manera en que aborda ciertos temas delicados. Comprender estas controversias permite tener una perspectiva más completa sobre el impacto que la película tuvo en la sociedad y la industria cinematográfica. Uno de los principales focos de controversia fue el uso de estereotipos culturales. La película se desarrolla en gran parte en Tailandia, y muchos críticos señalaron que la representación del país y su gente era superficial y, en algunos casos, ofensiva. Algunos personajes tailandeses son retratados de manera exagerada y caricaturesca, y se recurre a clichés relacionados con la vida nocturna, el turismo sexual y la criminalidad. Esto generó acusaciones de insensibilidad cultural y de perpetuar imágenes negativas sobre un país que es mucho más diverso y complejo
que lo que muestra la película. Otra polémica significativa tuvo que ver con el tratamiento de la violencia y la sexualidad en la película. The Hangover Part 2 utiliza un tipo de humor extremo que incluye agresiones físicas, drogas y alcohol, así como situaciones sexuales inapropiadas. Algunos críticos y miembros del público consideraron que ciertas escenas eran excesivas y que el filme podía enviar mensajes problemáticos, especialmente a espectadores más jóvenes. Por ejemplo, escenas que involucran abuso de drogas o situaciones sexualizadas fueron percibidas como normalización de comportamientos peligrosos o moralmente cuestionables. La inclusión de animales también generó debate. Al igual que en la primera película, se utilizan animales en situaciones cómicas, como monos y perros. Sin embargo, algunas de estas escenas fueron criticadas por supuesta crueldad animal o por el riesgo de maltrato durante la filmación. Si bien la producción aseguró que se cumplieron las normas de bienestar animal, la simple representación de animales en situaciones peligrosas o ridículas provocó críticas de asociaciones defensoras de los derechos de los animales. El humor dirigido a personas con discapacidades o características físicas también provocó controversia. La película contiene chistes que, para algunos espectadores, son insensibles hacia personas con discapacidades o condiciones particulares. Este tipo de humor generó acusaciones de que la película dependía de la ridiculización de otros para generar comedia, un tema que ha sido recurrente en debates sobre cine y responsabilidad social. Otro aspecto polémico fue la forma en que se manejan los crímenes y la ilegalidad en la historia. Los protagonistas se ven involucrados en robos, secuestros y destrucción de propiedad, y aunque estas acciones tienen consecuencias mínimas dentro del desarrollo de la trama, algunos críticos señalaron que el filme trivializa delitos graves. La narrativa presenta estos actos de manera humorística, lo que puede dar la impresión de que no tienen importancia, algo que puede ser interpretado como problemático desde un punto de vista ético. La violencia hacia personajes secundarios y minorías también fue objeto de debate. En varias escenas, se recurre a la exageración cómica de la violencia física, en ocasiones hacia personajes que representan minorías étnicas o grupos menos favorecidos. Esta representación ha sido cuestionada por perpetuar ideas de que ciertos grupos son objeto de burla o abuso para entretener al público, lo que muchos consideran un mensaje negativo o irresponsable. Además, la película enfrentó críticas por repetir prácticamente la misma fórmula de la primera entrega. Esto no solo se consideró un problema narrativo, sino que también generó debates sobre la falta de creatividad y la explotación de un modelo que ya había demostrado ser rentable. Algunos críticos sostuvieron que la secuela priorizaba la comedia exagerada y el choque cultural sobre la narrativa original, lo que la hacía menos respetuosa con ciertos contextos y más propensa a generar controversia. Un aspecto específico que llamó la atención fue el uso de drogas en pantalla. Escenas en las que los personajes consumen drogas ilegales o combinan alcohol con sustancias psicotrópicas fueron vistas por algunos como irresponsables, especialmente considerando que la película tenía una audiencia adolescente y joven adulta significativa. La crítica se centró en que estas representaciones podrían influir en el comportamiento de ciertos espectadores o trivializar el peligro asociado con el consumo de drogas. La película también fue criticada por algunos grupos de padres y educadores por su humor sexual explícito. La combinación de desnudos, insinuaciones sexuales y situaciones inapropiadas generó preocupación sobre su accesibilidad a menores de edad, así como sobre el mensaje que transmitía sobre relaciones y consentimiento. Estas críticas no solo cuestionaban la moralidad del contenido, sino también la responsabilidad social de los cineastas al crear entretenimiento para un público amplio. Por otro lado, la polémica no se limitó al contenido en sí, sino también a cómo fue percibida por diferentes culturas. La película, al estar ambientada en Tailandia y con un elenco internacional, fue vista por algunos críticos internacionales como un ejemplo de cómo Hollywood tiende a occidentalizar y trivializar otras culturas para hacerlas comprensibles y divertidas para su público principal. Esto generó discusiones sobre el impacto del cine estadounidense en la representación global de otras sociedades y sobre la necesidad de un enfoque más respetuoso y auténtico. En términos de recepción crítica, estas controversias influyeron en la valoración de la película. Mientras que el público general disfrutó del humor y de la acción extrema, la crítica especializada señaló repetidamente que el filme podía ser ofensivo o insensible en varios aspectos. Esto generó un debate sobre la línea entre la libertad creativa y la responsabilidad cultural y ética del cineasta.
Algunos defensores argumentaron que la comedia siempre ha jugado con la exageración y el absurdo, mientras que los críticos sostenían que ciertos límites no deberían cruzarse, especialmente cuando se involucran estereotipos o minorías. A pesar de todas estas polémicas, la película logró un éxito comercial considerable. Esto llevó a que surgieran debates sobre si las controversias afectaron realmente la percepción del público, o si, por el contrario, ayudaron a aumentar la curiosidad y la visibilidad de la película. El fenómeno refleja una tensión constante en la industria del entretenimiento. Cómo equilibrar contenido provocador con aceptación pública y crítica. En conclusión, las controversias en torno a The Hangover Part 2 abarcan múltiples aspectos: representación cultural, humor extremo, violencia, sexualidad y uso de drogas. Aunque algunos críticos consideran que estas cuestiones son problemáticas y reflejan insensibilidad o irresponsabilidad, otros las defienden como parte de la naturaleza de la comedia irreverente. La película demuestra cómo una obra de entretenimiento puede generar diversión, pero también debate, y cómo las decisiones creativas tienen implicaciones más allá de la risa inmediata. Estas controversias no solo son un reflejo de la película misma, sino también de las expectativas sociales y culturales que rodean el cine contemporáneo. Analizar estos debates permite comprender mejor cómo la comedia puede ser percibida de manera distinta según el contexto, y cómo un mismo contenido puede ser tanto un éxito comercial como un tema de discusión ética y cultural. El caso de The Hangover Part 2 sirve como ejemplo claro de los desafíos que enfrenta Hollywood al producir secuelas de gran éxito en un mundo cada vez más crítico y globalizado. The Hangover Part 2 es la esperada secuela de la exitosa comedia The Hangover. Esta continuación retoma la fórmula que hizo popular a la primera película: un grupo de amigos que despierta después de una noche de excesos, sin recordar lo sucedido, y con consecuencias inesperadas que deben resolver antes de un evento importante. Sin embargo, en esta segunda entrega, la historia se traslada de Las Vegas a Bangkok, Tailandia, lo que aporta un entorno exótico y desconocido que permite multiplicar los elementos cómicos y el caos. El guión, nuevamente a cargo de Craig Mazin y Scott Armstrong, sigue la estructura de misterio y comedia. Los protagonistas, Phil, Stu, Alan y Doc, deben reconstruir los eventos de la noche anterior a la boda de Stu, pero esta vez enfrentan desafíos más extremos y un ambiente cultural muy distinto al de Las Vegas. La escritura combina humor físico, diálogos rápidos, situaciones absurdas y elementos de suspenso cómico. Aunque la narrativa es predecible para quienes vieron la primera entrega, se mantiene entretenida gracias a la sucesión de eventos inesperados. El director Todd Phillips mantiene su estilo característico: escenas rápidas, comedia visual y situaciones que ponen a los personajes al límite. Su enfoque permite que los actores improvisen en algunos momentos, lo que genera una sensación de naturalidad y espontaneidad en los diálogos. La dirección también se centra en aprovechar al máximo el escenario tailandés, usando locaciones reales que aumentan la autenticidad de la historia y ofrecen un contraste cultural que añade humor a la película. Los actores principales retoman sus roles de manera convincente. Bradley Cooper interpreta a Phil, el personaje confiado y sarcástico que suele ser el líder del grupo. Su química con Ed Helms, Stu, y Zach Galifianakis, Alan, es un punto fuerte, ya que las dinámicas entre ellos generan muchos de los momentos más cómicos. Stu, interpretado por Helms, representa al personaje más prudente y controlado, cuya transformación a lo largo de la película refleja la pérdida de control frente al caos. Zach Galifianakis, como Alan, aporta el humor absurdo y el elemento impredecible que es crucial para el tono de la película. El elenco de soporte incluye personajes tailandeses y secundarios que contribuyen al conflicto y al humor. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la representación de estos personajes generó polémica, debido a la exageración de estereotipos culturales. Aún así, cumplen la función narrativa de crear obstáculos, confusiones y situaciones que impulsan la comedia. En términos de producción, la película fue un proyecto de gran envergadura. Filmada en locaciones reales en Bangkok y con escenarios creados en estudios, la película buscó mostrar un Tailandia vibrante y caótico. Los elementos visuales, como la ciudad iluminada, los mercados, los templos y las zonas turísticas, no solo son decorativos, sino que forman parte integral de la historia, influyendo en las situaciones y decisiones de los personajes. Esta elección de locaciones
permite que la película tenga un sabor distinto a la primera, aunque mantiene la esencia de la comedia exagerada. Los efectos visuales y el CGI son discretos pero efectivos. Se utilizan principalmente para escenas que implican animales, explosiones controladas o situaciones de peligro que no se pueden realizar de forma segura en la vida real. Por ejemplo, el uso de un mono en varias escenas requirió una combinación de entrenamiento animal y efectos digitales para garantizar la seguridad y coherencia visual. Estas técnicas ayudan a mantener el realismo dentro de un mundo que ya es exagerado por la propia comedia de la historia. La banda sonora de la película juega un papel importante en el ritmo y la atmósfera. Christoph Beck compuso la música original que acompaña los momentos de tensión, misterio y comedia con sutileza. La selección de canciones populares también contribuye al humor y al estilo visual, especialmente en las secuencias de fiesta o caos urbano. La música, tanto original como comercial, ayuda a mantener la energía de la película y a reforzar las emociones de cada escena. En cuanto al impacto comercial, la película tuvo un desempeño sobresaliente en taquilla, aunque recibió críticas mixtas de la prensa especializada. Muchos espectadores disfrutaron de la comedia y la acción extrema, pero algunos señalaron que la película carecía de innovación respecto a la primera entrega y que dependía demasiado de clichés y estereotipos. Aún así, la película consolidó a la saga como una franquicia lucrativa para Hollywood, demostrando la efectividad de su fórmula cómica. La recepción crítica reflejó tanto los puntos positivos como los negativos. Entre los aspectos positivos, se destacan la química entre los actores, la ejecución de escenas cómicas y la capacidad de mantener entretenido al público durante casi 2 horas. Entre los negativos, se encuentran la repetición de la fórmula, el humor considerado ofensivo por algunos sectores, y la representación cultural problemática. Esto generó debates sobre la ética del cine de comedia y los límites del humor en el entretenimiento masivo. Otro punto interesante es la relación de la película con la primera entrega. The Hangover Part 2 intenta recrear el éxito original sin desviarse demasiado de lo que funcionó. Esto incluye la estructura narrativa, la dinámica del grupo y la fórmula de misterio cómica. Para algunos críticos, esta fidelidad es positiva, ya que mantiene la identidad de la saga. Para otros, es una señal de falta de creatividad y riesgo narrativo. La película también generó controversia por su contenido, incluyendo violencia, consumo de drogas, sexualidad y representación de estereotipos. Esto provocó discusiones sobre responsabilidad cultural, ética en la comedia y el impacto del cine de Hollywood en la percepción de otras culturas. A pesar de ello, estas polémicas no afectaron significativamente su popularidad, sino que en algunos casos aumentaron la curiosidad del público. En términos de narrativa, la película logra mantener la tensión y el humor gracias al ritmo rápido, los giros inesperados y las situaciones absurdas. El misterio de la noche olvidada se resuelve en un desenlace que combina alivio, comedia y cierre emocional. Los créditos finales, que incluyen fotografías que revelan lo que realmente ocurrió, son un recurso que añade humor adicional y completan la historia de manera ingeniosa. El final también destaca la resiliencia del grupo y la importancia de la amistad. A pesar de los errores y decisiones cuestionables, los personajes logran superar los obstáculos, encontrar a Teddy y llegar a tiempo para la boda de Stu. Este cierre refuerza la idea de que, aunque la vida puede ser caótica y llena de sorpresas, la camaradería y el apoyo mutuo son fundamentales. En conclusión, The Hangover Part 2 es una obra que combina comedia extrema, caos y aventura, con un guión estructurado y un elenco talentoso. A pesar de las críticas sobre la falta de originalidad y los problemas de representación, la película logra entretener y mantener la identidad de la saga. Su música, dirección, efectos visuales y química entre los actores contribuyen a crear una experiencia cinematográfica completa, mientras que las controversias generan debate y reflexión sobre los límites de la comedia moderna. La película demuestra que el cine de comedia puede ser un fenómeno cultural y comercial, capaz de generar risas, críticas y discusiones sobre la sociedad y la cultura global. Por todas estas razones, The Hangover Part 2 sigue siendo un ejemplo de cómo una secuela puede expandir la historia original, explorar nuevos escenarios y mantener el entretarlo. Zach Galifianakis es uno de los pilares fundamentales de The Hangover Part 2, interpretando nuevamente a Alan Garner.
un personaje que se ha convertido en icónico dentro de la comedia contemporánea. Su actuación en esta película es una extensión de lo que ya mostró en la primera entrega, pero con nuevas capas de absurdidad y complejidad que enriquecen la historia. Alan es el miembro más impredecible del grupo, y su comportamiento errático y socialmente incómodo genera gran parte del humor y el caos que caracteriza a la película. En esta secuela, Zach Galifianakis logra mantener la esencia de Alan, que es un hombre ingenuo, socialmente torpe y emocionalmente intenso. La capacidad del actor para equilibrar lo ridículo con lo entrañable hace que el personaje sea más que un simple recurso cómico. Alan se convierte en el corazón impredecible de la historia. Galifianakis utiliza gestos exagerados, expresiones faciales únicas y una dicción pausada que añade un ritmo cómico muy característico. Cada línea y cada reacción del personaje está cuidadosamente medida para maximizar el impacto humorístico sin perder la autenticidad del personaje. Uno de los elementos más destacados de la actuación de Zach Galifianakis es su habilidad para crear momentos de comedia física que parecen espontáneos, pero que requieren gran precisión. En muchas escenas, Alan se involucra en situaciones que combinan torpeza, confusión y absurdo absoluto. Por ejemplo, sus interacciones con los locales de Bangkok, sus problemas para adaptarse a las costumbres del lugar y su comportamiento imprevisible frente a la tecnología, los vehículos y los animales generan situaciones que son al mismo tiempo hilarantes y tensas. La interpretación de Galifianakis convierte estas escenas en momentos memorables que son fundamentales para la narrativa de la película. El personaje de Alan también representa un contraste con los otros miembros del grupo. Mientras Phil es el líder seguro de sí mismo y Stu, el hombre más racional y preocupado por las normas, Alan funciona como una fuerza disruptiva que rompe cualquier orden. Esta dinámica permite que Zach Galifianakis explore un amplio rango de expresiones cómicas, desde el humor verbal hasta el físico. Su habilidad para reaccionar de manera exagerada pero convincente a las situaciones hace que la película mantenga un ritmo constante de sorpresa y diversión. En cuanto al desarrollo del personaje en la película, Alan muestra una evolución mínima en términos de madurez, pero esto es intencional. Su falta de previsión y su comportamiento errático son elementos esenciales del humor de la película. Sin embargo, se pueden notar momentos en los que Alan demuestra afecto genuino por sus amigos, una inteligencia emocional inesperada y una lealtad que lo convierte en un personaje más complejo de lo que parece a simple vista. Zach Galifianakis logra que estos breves instantes de humanidad se mezclen de manera fluida con la comedia, creando un equilibrio entre lo absurdo y lo entrañable. La relación de Alan con los animales es otro elemento destacado de la película. En varias escenas se involucra con monos y otros animales, generando situaciones de caos absoluto. Zach Galifianakis interpreta estas escenas con gran habilidad, combinando sorpresa, miedo y entusiasmo en cada movimiento. La interacción con los animales es tanto un desafío técnico como actoral, ya que requiere sincronización y control para que las acciones se vean naturales y, al mismo tiempo, extremadamente cómicas. Estas escenas son ejemplos claros del talento de Galifianakis para manejar situaciones físicas complejas con un estilo único. Otro aspecto importante es la química que Zach Galifianakis tiene con el resto del elenco. Su relación con Bradley Cooper, Phil y Ed Helms, Stu, es esencial para el éxito de la película. La dinámica entre los tres personajes permite que las situaciones absurdas sean creíbles dentro del contexto de la amistad del grupo. Galifianakis no solo interpreta a Alan como un individuo aislado, sino que se conecta constantemente con los demás personajes, lo que genera un flujo cómico natural y auténtico. Su capacidad para improvisar en conjunto con los otros actores añade espontaneidad y frescura a las escenas, algo que se nota especialmente en los diálogos rápidos y en los momentos de confusión colectiva. El guión le permite a Zach Galifianakis desplegar una amplia gama de humor, desde chistes verbales y situaciones absurdas hasta gestos silenciosos y miradas cómicas que funcionan por sí solas. Este tipo de actuación requiere gran confianza y dominio del timing, y Galifianakis demuestra un control impresionante sobre su personaje y sobre cómo interactúa con el espacio y los demás actores. La combinación de humor físico, absurdo verbal y expresiones faciales únicas hace que Alan sea un personaje inolvidable en la comedia moderna. El impacto cultural de la actuación de Zach Galifianakis en esta película es notable. Alan se ha convertido en un referente de la comedia contemporánea,
y muchas de sus frases, gestos y momentos son recordados por el público incluso años después del estreno. La película, y especialmente el personaje de Alan, ha influido en la forma en que se construyen personajes cómicos en la actualidad. Un equilibrio entre absurdo, vulnerabilidad y carisma que logra conectar con el público más allá del simple chiste. Además, la participación de Galifianakis en The Hangover Part 2 consolidó su carrera en el cine comercial y en el ámbito de la comedia de Hollywood. Aunque antes era conocido principalmente por su comedia de stand-up y su estilo particular, la saga le dio proyección internacional y le permitió mostrar su capacidad de adaptación a diferentes estilos de humor y narrativas cinematográficas. Su interpretación de Alan demuestra que la comedia puede ser tanto física como intelectual, y que un actor puede combinar ambos elementos para crear un personaje memorable. Zach Galifianakis también aporta un contraste interesante entre la exageración de su personaje y la estructura más controlada de la narrativa. Mientras que los eventos alrededor del grupo siguen una progresión lógica para la audiencia, Alan funciona como una fuerza disruptiva que desafía cualquier lógica. Esta dualidad es clave para el éxito de la película, y la habilidad de Galifianakis para mantener el equilibrio entre caos y credibilidad es lo que hace que el personaje funcione dentro de la historia. Su participación también se destaca por el uso del humor absurdo y en ocasiones oscuro. Algunas de las situaciones más controversiales de la película involucran directamente a Alan, lo que ha generado críticas sobre los límites del humor y la sensibilidad cultural. Sin embargo, la interpretación de Galifianakis logra que incluso estos momentos sean percibidos como parte de un universo exagerado, evitando que se sientan completamente ofensivos para la mayoría del público. En términos de preparación para el papel, Zach Galifianakis demuestra un profundo entendimiento de su personaje. Alan no es solo un hombre excéntrico, es un individuo con motivaciones claras, una perspectiva única y un patrón de comportamiento consistente. Cada gesto, cada expresión y cada decisión dentro de la película refleja un estudio detallado del personaje, lo que permite que incluso las situaciones más absurdas tengan coherencia interna. Este nivel de detalle hace que Alan no sea simplemente un cliché cómico, sino un personaje complejo dentro del marco de la comedia extrema. La evolución del personaje entre la primera y la segunda película es otro punto relevante. Aunque Alan sigue siendo el mismo en esencia, la secuela lo coloca en un entorno mucho más complejo y culturalmente distinto. Zach Galifianakis adapta su interpretación para reflejar cómo Alan reacciona ante un contexto desconocido, lo que añade capas de humor y desafío actoral. Su capacidad para mantener la esencia del personaje mientras lo ajusta a nuevas circunstancias demuestra su versatilidad y profesionalismo como actor. En conclusión, Zach Galifianakis desempeña un papel central en The Hangover Part 2, aportando tanto humor como humanidad al personaje de Alan. Su interpretación combina humor físico, verbal y absurdo, con momentos de vulnerabilidad y empatía, lo que hace que Alan sea memorable y querido por el público. La química con el resto del elenco, su dominio del timing cómico y su capacidad para adaptarse a situaciones extremas consolidan su importancia dentro de la película y su impacto en la comedia moderna. La actuación de Galifianakis demuestra cómo un personaje aparentemente ridículo puede tener profundidad, y cómo un actor puede transformar situaciones caóticas en un entretenimiento cohesivo y efectivo. Su contribución a la película no solo define el tono cómico, sino que también establece un estándar para futuras comedias que buscan equilibrar absurdo, emoción y narrativa. La presencia de Alan en la saga se ha convertido en un referente cultural, y la interpretación de Zach Galifianakis sigue siendo estudiada y admirada dentro del ámbito de la comedia cinematográfica.